El Señor les bendiga, hermanos, una vez más. Amén. Hay un pasaje que me gusta mucho en el Salmo. El Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra Es verdad. es verdad. Así que es lo que recomiendo siempre. Les decía la vez pasada, si usted no usa el contexto bíblico completo y la cronología bíblica completa, no va a poder hacer una exégesis bíblica correcta. O sea, no va a poder interpretar correctamente la Biblia, y lo que va a hacer, va a torcer la Escritura. Y dice la Escritura que quien hace eso, hermanos, lo hace para su propia perdición. Aquí delante de los hombres, aparentemente puede quedar justificado, pero delante de Dios no está justificado, ya que torció las Escrituras. Hace un momento, Estrellita mencionaba como un comentario, y quiero aprovechar para asegurar esta manera de introducción para la predicación. Yo me quiero quedar soltera. Es lo que muchos jóvenes están diciendo hoy en día. Yo me quiero quedar soltero, yo no me quiero casar. Y está bien, hermanos, siempre y cuando, dice la palabra del Señor, cumplan con un solo requisito. ¿Cuál es ese único requisito? Don. Tener el don. Y tener el don se refiere a tener el don de continencia. ¿Sí? El apóstol Pablo tenía el don de continencia por causa del reino. Porque el Señor Jesucristo en Mateo 19, que es el pasaje con el que vamos a comenzar, dice que no a todos les es dado el don. Y yo les explico a los jóvenes cómo se puede dar cuenta si tiene el don o no tiene el don. Cuando usted es un joven o una jovencita y empieza a sentir mariposas en el estómago por un niño, por una niña que va en la escuela, que vive por su calle, o que lo ve continuamente, la ve continuamente, desde ahí déjeme decirle que usted no tiene el don. ¿Sí? Porque la Biblia dice que hay 3 formas de que una persona sea eunuco. A uno lo hacen a la fuerza. Otro nace sin esa necesidad. Ve a cualquier persona y no siente maripositas. No tiene ganas de escribirle una cartita con corazoncitos y hacerle esos detalles. No tiene eso. Así nació. Y otro es como Pablo, que por causa del reino, ellos prefieren hacer eso a un lado. ¿Sí? ¿Qué quiero aclarar con esto? Que está bien si los jóvenes no se quieren casar, pero que demuestren, número 1, que tienen el don, y por último, que demuestren que es por causa del reino. ¿Y cómo lo van a demostrar? Trabajando en el reino. Si los jóvenes de hoy no se quieren casar, pero quieren andar viajando por todo el mundo y haciendo lo que todo el mundo hace, déjenme decirles que eso no es el diseño divino. ¿Ok? Porque de lo que estamos hablando es del diseño divino. ¿Sí? Así que quiero aclarar eso porque en este día, en esta actualidad, en este tiempo en el que vivimos, hay mucho egoísmo. Y lamentablemente ese egoísmo viene a veces de quien no debería de venir. De padres cristianos y predicadores que son padres cristianos, que les dicen a sus hijos o a sus hijas jóvenes, si no te quieres casar, no te cases. Pero hasta ahí. No les enseñan si tienes el don o si es por el reino. Porque si no es por esas cosas, entonces lo mejor es que te cases a estarte quemando. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Pero les vuelvo a repetir, vivimos en un mundo tan egoísta que lamentablemente ese egoísmo viene de personas que no deberían de venir, que son padres cristianos y a veces hasta predicadores, ¿sí? Que son padres cristianos. Nosotros debemos de seguir el diseño divino, hermano. Nosotros debemos de seguir el plan de Dios, si somos hijos de Dios, ¿sí? Cuando Dios le habló a Moisés y le mostró cómo quería que fuera el tabernáculo que él tenía la orden de mandar construir, Dios le dijo a Moisés, haz todo conforme a el diseño que yo te mostré. No lo hagas conforme a lo que tú pienses que es mejor.
Porque hoy en día muchos piensan cosas que son mejores según ellos. Actúan conforme a sus propios pensamientos y sentimientos y abandonan la palabra del Señor, lo cual no debería de ser. ¿Sí? Así que tengamos cuidado con eso. Les invito a que abramos la Biblia en Mateo capítulo 19. Y alrededor de este pasaje, hermanos, vamos a ver todo lo que se ha dicho de él. Y qué es lo que sí es correcto y lo que no es correcto. La mayoría de las cosas que vamos a hablar no están correctas. Y el texto nos lo va a mostrar por qué. ¿Sí? Pero sin embargo, son cosas que muchos utilizan, mencionan y enseñan para justificar su propia vida, sus propias prácticas o su propia fe mal infundada, porque no es una fe en Dios y en su palabra, sino en ellos mismos. Dice Mateo capítulo 19 del 3 en adelante. Quiero que quede claro, hermanos, que delante de quien vienen estos fariseos es delante de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel al cual dice la palabra profética que iba a ser Emanuel, que significa Dios con nosotros. Quiero que quede eso claro, hermanos, porque todo eso nos va a ayudar a entender el pasaje y lo que la gente dice, cómo es que lo que ellos dicen no es correcto. Dice el verso 3, entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, Jesús, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Ok? Algunos hermanos dicen, hermano, Mateo 19 no está hablando de divorcio. ¿De veras no está hablando de divorcio? No, no está hablando de divorcio. En Lucas capítulo 10, 25 al 29, cuando un escriba, un maestro de la ley, viene tentando al Señor Jesús otra vez, como en esta ocasión. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense lo que le dice Jesús a este hombre. ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito? Porque eso tiene mucho que ver. No sé de qué manera leen los que dicen que Mateo 19:9 no habla de divorcio. No sé cómo leen, pero lo que sí sé es que no leen correctamente. Porque claramente la pregunta que atañe en Mateo 19 es el divorcio. ¿Es lícito, Señor, por cualquier causa divorciarme de mi mujer? ¿No habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Y entonces por qué Moisés mandó? No, espérame. Moisés no mandó. Moisés lo permitió por la dureza del corazón de ustedes. ¿Sí? ¿Cómo leen ustedes, hermanos? Mateo 19:9. ¿Habla de divorcio o no habla de divorcio? Porque muchos dicen que Mateo 19 no habla de divorcio. Otros dicen que probablemente ahí sí esté hablando de divorcio, pero no está hablando de segundas nupcias. Mateo 19 no habla nunca de segundas nupcias. Dice el verso 9 específicamente, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, pregunta, hermanos, ¿cómo lee? ¿Qué está escrito? ¿Habla de segundas nupcias o no habla de segundas nupcias? Porque muchos aseguran que Mateo 19 no habla tampoco de segundas nupcias. Les estoy diciendo lo que predicadores y hermanos de la Iglesia de Cristo enseñan, con este pasaje. Pero también les expliqué hace un momento que el mismo pasaje nos iba a decir realmente qué es la verdad.
¿Sí? Así que, teniendo esto en cuenta, hermanos, dicen otros, aunque Mateo 19 hable de divorcio y segundas nupcias, yo ya entendí que no puede haber inocentes cuando haya divorcio, porque los dos tienen cola que les pisen, como coloquialmente se dice, o los dos van a ser culpables siempre. Una hermana bien gustosa un día me dijo, hermano, por fin entendí el tema. Después de más de 20 años en la Iglesia de Cristo y no entender el tema, por fin lo entendí. Le digo, hermana, ¿qué entendió? Que aunque Mateo 19:9 habla de divorcio y segundas nupcias, ninguno puede tener segundas nupcias porque ninguno es inocente. Los dos siempre van a tener culpa. Eso fue lo que nos enseñó el predicador. Le digo, a ver, explíqueme más. Y ya me explicó. Le digo, no estoy de acuerdo, hermano. No porque yo no tenga acuerdo con usted, sino por lo que dice la Biblia. El Señor, Dios, en el Antiguo Testamento, se pone como el esposo de Israel también. A tal grado de que pone a un profeta llamado Oseas para decirle a Israel lo que Israel estaba haciendo con el Señor y lo que él iba a tener que padecer como representante del Señor con la mujer que iba a tomar como mujer, llamada Gomer, una mujer. Decía un hermano que se andaba por las ramas, porque era ramera, decía, ¿verdad? Es un eufemismo. Entonces ahí vemos que sí puede haber personas inocentes, partes inocentes, y no podemos señalar que siempre que hay un divorcio, los dos son culpables. Que siempre que hay problemas, los dos son culpables. Que siempre que hay infidelidad, los dos son culpables. Porque Dios nunca fue culpable. Y Oseas tampoco, ya que era el representante de Dios aquí en la tierra para Israel. Entonces, eso es lo que dicen otros hermanos, que aunque sí se hable de divorcio y segundas nupcias, no puede haber segundas nupcias realmente ahorita en nuestra actualidad porque hay culpabilidad en las dos personas. ¿Sí? Ya dijimos, no es verdad conforme al contexto bíblico, ya que Dios y Oseas son dos claros ejemplos de esto. Otros dicen, Dios dejó muy claro desde el principio cuál era la ley para el matrimonio, ¿verdad? Y aquí dice, ¿no habéis oído, no habéis leído? Verso 4, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está, hermano. No puede haber divorcio, ya que el hombre no puede separar a nadie. ¿Es correcto? Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Pero la pregunta que les hago según Mateo 19, ¿quién es el que está diciendo el verso 9? Y yo os digo, ¿el hombre? ¿Quién es el que está hablando en el versículo 9? ¿El hombre? No, es Dios. Porque Jesucristo, que está hablando en el versículo 9, es aquel que iba a ser Emmanuel, que es Dios con nosotros. Por lo tanto, Dios, que puso desde un principio la ley para el matrimonio, en Mateo 19:9 está diciendo, solo hay una excepción después del principio, después de lo que Moisés les permitió, y ahora esto se queda de aquí para adelante. Entonces, hermanos, debemos de concluir, según Mateo 19:9, que hay divorcio y segundas nupcias por causa de fornicación, por causa de infidelidad, ¿sí? Pero es que en la escuela de Gilel y que en la escuela de Shammai, que unos estaban en contra y que unos estaban a favor. Yo les pregunto otra vez, ¿quién está presente en Mateo 19? ¿Shammai, Gilel o Dios? Es ahí cuando yo hago a un lado la cultura, el tiempo, y prefiero quedarme con lo que dice Dios. ¿Sí? Verso 9, fíjense cómo dice, y yo os digo, ¿quién está haciendo esa aseveración, esa confirmación? Y yo os digo, Cristo Jesús.
¿Y quién es Cristo Jesús? Dios con nosotros. ¿Sí? ¿Es el hombre el que está? No, es Dios. El mismo que pone la ley tiene autoridad para modificarla, cambiarla o retirarla. ¿Estamos de acuerdo o no? El mismo que tiene la autoridad para establecer una ley, tiene la misma autoridad para modificarla o cambiarla. El hombre no, pero él sí. Entonces muchos hermanos dicen, no, pero es que tú estás diciendo esto. No, yo no estoy diciendo nada. El versículo 9 no lo dije yo, lo dijo él. El versículo 9 no lo dice hombre, lo dice Dios. ¿Sí? Entonces, claramente, hermanos, en el versículo 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Sí? Me gusta poner un ejemplo, hermanos, pero a falta de pizarrón y proyector, voy a tratar de usar su imaginación y de hacer que ustedes usen su imaginación. ¿Sí? Aquí está el hombre, aquí está la mujer, ambos son matrimonio, ¿verdad? ¿Cuál es el hombre? ¿El de la izquierda o el de la derecha? A ver si pusieron atención. El de la derecha suya y el de la izquierda mía, ¿sí? Porque luego vamos a entrar en discusión de cuál derecha y cuál izquierda. Bueno, este es el hombre, esta es la mujer, ambos son un matrimonio, ¿sí? Yo soy una mujer. En la imaginación suya nada más, no en realidad. ¿Sí? No van a salir después, ay, que el hermano que predicaba ahí decía que era mujer y estaba predicando la igualdad de género y no sé qué tal. No, nada más son ejemplos, a falta de pizarrón y proyector. Estamos aclarando. Hombre, mujer y otra mujer. Cuando este hombre deja a su mujer para casarse con esta otra mujer, si esta mujer no le fue infiel, estos dos, ¿qué están haciendo según el versículo 9? Están cometiendo adulterio. ¿Sí? Ahora, si esta